Nadie hablaba lengua de señas. El director ejecutivo multimillonario estaba a punto de irse hasta que la hija de la empleada doméstica comenzó a signar con fluidez. Por favor, no se rinda, señor. Esas palabras silenciosas formadas no por una voz, sino por las manos de una niña, lo cambiarían todo. En el imponente despacho del multimillonario Harrison Caldwell, un hombre que alguna vez dominó los mercados con una sola palabra, el silencio se había convertido en su prisión. Ensordecido por la tragedia, abandonado por la tecnología, estaba listo para alejarse de su imperio. Nadie podía alcanzarlo hasta que la hija de 12 años de la empleada se atrevió a romper todas las reglas de la casa. Lo que ella firmó aquel día no solo salvó una fusión de miles de millones de dólares, también desenterró una conexión sepultada a lo largo de generaciones. Esta es la historia de cómo una niña invisible salió de las sombras y alteró el destino de una dinastía. Antes de adentrarnos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos. Disfruta la historia. El imperio de un hombre silencioso estaba a punto de desmoronarse en una tormenta sin sonido. Harrison Caldwell, un titán de la industria, estaba atrapado en un mundo que de pronto había quedado en silencio. Y en su gran mansión, la única persona capaz de comprender sus súplicas silenciosas era precisamente aquella a quien se suponía que nadie debía ver. El silencio en el despacho de Harrison Caldwell no era pacífico. Era una manta espesa y asfixiante tejida de frustración y poder en bruto. A los 58, Harrison tenía un rostro tallado en granito y ambición con ojos del color de un mar tormentoso. Durante 40 años, su voz había sido su arma principal, un barítono profundo y autoritario, que podía construir mercados o desmantelar competidores con la misma facilidad. 3 meses atrás, una avería de helicóptero sobre las rocosas le había robado esa voz junto con el oído, dejándolo varado en una isla de silencio. Su mundo antaño, una sinfonía del comercio, era ahora un revoltijo amortiguado y distorsionado. La lectura de labios era un arte torpe y agotador. Su propia empresa, Caldwell Industries, una máquina que había construido con sus propias manos, se había convertido en un lugar de confusión. Sus ejecutivos, hombres y mujeres que antes saltaban ante su orden más leve, ahora le gritaban como si fuera un niño. Sus movimientos de boca exagerados se parecían más a una burla que a una comunicación. Aquella mañana fue el punto de quiebre. La fusión con Omnicorp, un acuerdo que sería la coronación de su carrera, se estaba desmoronando. 2 vicepresidentes inquietos en sillas de cuero invaluables trataban de explicar un cambio crítico en las negociaciones. Hablaban en voz alta. Usaban una torpe aplicación de texto a voz en una tableta. Era un desastre. El matiz se había perdido. La urgencia se había ido. Todo lo que Harrison podía sentir era la vergüenza candente y reptante de su propia impotencia. Golpeó con la mano el escritorio de caoba. La vibración aguda le recorrió el brazo, un pobre sustituto del trueno que deseaba producir. Sacudió la cabeza, un gesto de derrota final y absoluta. Se acabó, pensó palabras que solo resonaron en su mente. Estoy hecho. Se puso de pie, dispuesto a alejarse del trato de la obra de su vida, de todo. Su equipo interpretó su movimiento como un despido. Recogieron sus papeles con rostros que mezclaban lástima y alivio. Desde el borde de la habitación, donde las sombras se aferraban a las estanterías que iban del suelo al techo, se movió una figura pequeña. Amelia Grant, de 12 años, había estado quitando el polvo a los libros encuadernados en cuero, con un plumero tal como le había indicado su madre. Era una niña menuda, con cabello del color de la seda de maíz pálida y ojos tan azules y serios como un cielo de verano. Su madre, Helen, llevaba casi una década como ama de llaves principal en la finca de los Caldwell. Sus reglas eran simples: sé invisible. Guarda silencio. Haz tu trabajo y nunca jamás molestes al señor Caldwell. Pero Amelia no estaba viendo la rabieta de un hombre rico. Estaba viendo a un hombre ahogarse. Notó la desesperación en sus ojos, el apretar de su mandíbula,
los gestos frenéticos e inútiles de sus manos. Era una mirada que conocía íntimamente. Era la misma expresión de frustración atrapada que veía cada día en los ojos de su hermano menor Noah. Noah había nacido en un mundo de silencio, y Amelia había entrado en ese mundo con él, aprendiendo lengua de señas cuando tenía apenas 6 años. La aprendió en viejos libros de biblioteca y videos granulados en línea, practicando hasta que sus dedos pudieran decir las palabras de amor y comprensión que su hermano necesitaba escuchar. El corazón le martillaba contra las costillas. Las advertencias de su madre le gritaban en la cabeza: no hagas ruido, no llames la atención. Pero ver a aquel hombre poderoso tan absolutamente solo e incomprendido era como observar a su hermano luchar contra un mundo que no estaba hecho para él. Era un dolor que no podía ignorar. Tomando un respiro que se sintió como dar un paso al borde de un precipicio, Amelia dejó el plumero, salió de las sombras y entró en el aire espeso y tenso del despacho. Los 2 vicepresidentes la miraron atónitos ante la audacia de la hija de la empleada. Harrison Caldwell ni siquiera la vio al principio. Con la espalda vuelta mientras miraba por la ventana el imperio que ya no podía dominar, Amelia dio otro paso hacia adelante. Alzó sus manos pequeñas y firmes. Sus dedos se movieron con una gracia fluida y silenciosa, formando palabras en el aire. Señor, por favor, no se rinda. Puedo ayudar. Harrison sintió un cambio en la habitación y se volvió su irritación agudizándose. Vio a la niña y por un instante sintió una nueva oleada de enojo. ¿Quién es esta criatura? Pero entonces vio sus manos. Se quedó helado. Su mente, acostumbrada a la niebla de la incomunicación, luchó por procesar lo que estaba viendo. Era un lenguaje, un idioma claro, preciso y hermoso, que él apenas había empezado a aprender en frustrantes y solitarias sesiones de terapia. Un idioma que jamás imaginó ver en el corazón de su propio hogar. Sus ojos tormentosos se agrandaron. Una grieta apareció en su fachada de granito. La observó repetir el gesto, su expresión era una súplica de pura y sincera empatía. Lentamente, levantó su propia mano, sus movimientos torpes y rígidos por la falta de práctica. ¿Entiendes, signo? Amelia le regaló una pequeña y radiante sonrisa que iluminó la sombría habitación. Sus manos volaron de nuevo, más rápido, esta vez con mayor confianza. Sí, señor, lo entiendo. Mi hermano es sordo. Dígame qué necesita. Los 2 vicepresidentes permanecieron en un silencio atónito. La fusión multimillonaria con Omni acababa de salvarse del colapso no por un ejército de abogados costosos, ni por estrategas corporativos, sino por las manos tranquilas y elocuentes de una niña de 12 años que sostenía un plumero. Harrison Caldwell se dejó caer en su silla, no derrotado, sino incrédulo. Por primera vez en 3 meses, sintió un destello de algo que creía perdido para siempre: esperanza. Y comprendió con una claridad que lo sacudió hasta el fondo que esa niña tenía la llave, que podría encerrarlo para siempre en su prisión de silencio, o finalmente liberarlo. Helen Grant se enteró del incidente 1 hora más tarde. Estaba puliendo un juego de té de plata en la cocina principal, cuando Beatrice Caldwell, la sobrina y asistente ejecutiva de Harrison, irrumpió. Beatrice era una mujer de unos 30 y tantos años, que se movía con la aguda gracia depredadora de un halcón. Llevaba su ambición como un traje hecho a la medida y consideraba al personal doméstico como un mobiliario lamentable pero necesario. Helen cortó con una voz que atravesó el suave zumbido de la cocina. Su hija acaba de hacer un espectáculo absoluto de sí misma en el despacho principal. El corazón de Helen se desplomó. Dejó la jarra de plata con una mano temblorosa. Señora, no entiendo. Amelia conoce las reglas. Aparentemente no se burló Beatrice. Interrumpió una reunión de nivel directivo. Se entrometió en los asuntos privados del señor Caldwell. No puedo permitir que los hijos del personal se inmiscuyan en asuntos que valen más que toda esta propiedad. Helen sintió un calor de vergüenza y miedo. Había criado a Amelia para que fuera respetuosa, para que entendiera su lugar. Lo siento mucho, señorita Caldwell. No volverá a suceder. Hablaré con ella de inmediato.
Pero antes de que Beatrice pudiera lanzar otro ataque verbal, el propio Harrison Caldwell apareció en la puerta de la cocina. Su presencia cambió el ambiente de inmediato. Era un hombre imponente, y aun en silencio su autoridad era absoluta. Miró directamente a Beatrice, con expresión indescifrable, y luego su mirada se posó en Helen. Levantó las manos, y con Amelia ahora de pie nerviosa a su lado, comenzó a signar. Amelia, con voz pequeña pero clara, tradujo para su madre. Dice, Helen, su hija, no se entrometió. Logró lo que todos los demás no pudieron. Tiene una habilidad rara y la necesito. Helen lo miró atónita, pasando la vista del multimillonario a su propia hija. Era un mundo que no comprendía. Gente como los Caldwell no necesitaba a gente como ellas no para nada más que limpiar y cocinar. El rostro de Beatrice se tensó en una máscara de furia educada. Tío Harrison, dijo hablando despacio y exagerando cada palabra como si él fuera un turista que no entendía la moneda local. Esto es sumamente irregular. Podemos contratar a un equipo de intérpretes profesionales y certificados. No necesitamos depender de una niña. Los ojos de Harrison destellaron con impaciencia. Volvió a asignar sus movimientos. Eran rápidos y decisivos. Dice, los profesionales que contrataste hablan palabras. Esta niña habla con comprensión. He tomado una decisión. Harrison hizo una pausa mirando directamente a Helen, su mirada suavizándose un poco. La estoy ascendiendo a administradora de la finca. Su salario se triplicará. Su único nuevo deber es asegurarse de que Amelia esté disponible para ayudarme cuando lo requiera. La cocina quedó en silencio. Helen se sintió mareada como si el piso se hubiera inclinado bajo sus pies. Administradora de la finca. Era un salto imposible. Un sueño que jamás se habría atrevido a imaginar. Pero el costo de ese sueño era su hija arrojada al centro de un mundo de tiburones corporativos e intrigas familiares. Señor, yo no sé qué decir. Amelia tiene escuela, tiene tareas, tendrá los mejores tutores del país. Amelia tradujo sus propios ojos abiertos con una mezcla de emoción y miedo. Puede hacer sus tareas aquí en la finca. Dice que su educación es una prioridad, pero afirma que su empresa es su legado, y que ahora mismo ella es la única que puede ayudarlo a protegerlo. Beatrice observó el intercambio, los labios apretados en una línea delgada y sin sangre. No lo vio como una solución, sino como una infestación. Esa niña, la hija de la empleada, de alguna manera, había pasado por encima de años de jerarquía corporativa y lealtad familiar, para convertirse en la confidente más confiable de su tío en cuestión de minutos. Era una amenaza, y Beatrice había pasado toda su vida neutralizando amenazas a la herencia que esperaba recibir. Más tarde esa noche, en su pequeño y recién renovado cottage, para el personal en el borde de la finca, Helen se sentó con Amelia en su diminuta mesa de cocina. El ascenso, el dinero, los tutores, todo parecía irreal. Amy, dijo Helen con voz cargada de preocupación, debes tener mucho cuidado. Esta no es nuestra gente. Este no es nuestro mundo. Hoy hiciste algo bueno, algo amable, pero la amabilidad a menudo se ve como debilidad en un lugar como este. Pero mamá, respondió Amelia con sus ojos azules llenos de sinceridad. Él parecía tan solo como Noah a veces cuando no podemos entender lo que necesita. Solo quería ayudar. Lo sé, cariño. Tienes un buen corazón. Viene de tu abuelo. Helen pasó una mano por el sedoso cabello de Amelia. Él fue el hombre más amable y valiente que jamás conocí. El abuelo de Amelia, el sargento mayor Thomas Grant, era una leyenda familiar, un héroe de guerra condecorado que había luchado en algunos de los conflictos más brutales del siglo pasado. Había fallecido antes de que Amelia naciera, pero su retrato colgaba en la sala de su casa, un joven con los mismos ojos serios de Amelia, su uniforme impecable, su mirada firme e intrépida. Era su vínculo con un legado de honor, un legado que parecía a 1.000.000 de kilómetros de su vida de servicio silencioso. El abuelo siempre decía que el valor no consiste en no tener miedo, susurró Amelia repitiendo una historia que su madre le había contado 100 veces. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando estás aterrorizado.
Así es, dijo Helen abrazando a su hija. Pero recuerda esto, Amelia. En esa gran casa, hacer lo correcto puede significar algo muy diferente para cada persona. Cuídate especialmente con la señorita Beatriz. Amelia asintió, pero no estaba pensando en Beatriz. Estaba pensando en los ojos del señor Caldwell, cuando finalmente había sido comprendido. Era una mirada de profundo alivio del alma. Y por primera vez, Amelia se dio cuenta de que sus pequeñas manos poseían un poder extraño e inesperado. En un mundo de hombres que gritaban y batallas corporativas, el lenguaje silencioso de su corazón era la voz más fuerte de todas, y apenas comenzaba a aprender cómo usarla. Las semanas siguientes fueron un torbellino que se asentó en una nueva y extraña rutina. La vida de Amelia se dividió en dos. Por las mañanas, una tutora privada, una mujer de rostro amable llamada señora Gable, llegaba al cottage para guiarla en álgebra, literatura e historia. Pero sus tardes transcurrían en el mundo cargado y silencioso de Harrison Caldwell. Se convirtió en su sombra una pequeña presencia rubia en salas llenas de hombres poderosos. Se sentaba en las conferencias telefónicas, sus pequeñas manos traduciendo datos financieros complejos y estrategias legales agresivas que pasaban por encima de su comprensión. Pero pronto aprendió que su trabajo no era solo traducir las palabras. Su verdadero valor, como Harrison había reconocido, estaba en traducir la intención. Cuando un director ejecutivo rival fingía confianza, las manos de Amelia podían transmitir el sutil destello de incertidumbre que veía en sus ojos. Cuando el propio equipo legal de Harrison dudaba, ella podía traducir no solo sus palabras cautelosas, sino el miedo subyacente de que estaban perdiendo terreno. Tenía una habilidad asombrosa e inocente para ver más allá de las máscaras corporativas y percibir las emociones humanas reales. Harrison comenzó a depender de ella para más que asuntos de negocios. Empezó a pedirle que se quedara para sus tranquilas cenas solitarias en el gran comedor. Bajo la reluciente lámpara de araña, ella le contaba sobre su día con la señora Gable, sobre los libros que estaba leyendo y hablaba de Noah. Él quiere ser astrónomo, tradujo ella misma una tarde, después de describir el último proyecto de su hermano, un detallado mapa de las constelaciones que había dibujado. Dice, las estrellas no necesitan sonido para ser hermosas. Simplemente lo son. Harrison escuchó pensativo. Era un hombre que nunca había tenido tiempo para los niños, ni siquiera para su propia sobrina cuando era pequeña. Siempre los había visto como criaturas pequeñas e ilógicas. Pero Amelia era diferente. Poseía una sabiduría tranquila, un profundo pozo de empatía que lo atraía cada vez más. Comenzó a verla no como una empleada o una herramienta, sino como un salvavidas. Ese vínculo creciente no pasó desapercibido para Beatriz. Ella observaba desde las sombras su resentimiento hirviendo como veneno. Cada mirada compartida entre su tío y la niña, cada momento de comprensión que la excluía, era una nueva ofensa. Había dedicado su vida a esa empresa a él. Ella había aprendido su negocio, anticipado sus necesidades, y se había posicionado como su heredera legítima. Y ahora, su herencia estaba siendo amenazada por la hija de la empleada. Beatriz comenzó su campaña de forma sutil. Usaba accidentalmente términos de ingeniería muy técnicos en las reuniones, sabiendo que Amelia no conocería las señas específicas. «Oh, lo siento mucho», decía Beatriz, con una sonrisa empalagosa cuando Amelia vacilaba. «Olvidé que dependíamos de una aficionada. Mi error». Intentó poner al personal en contra de Helen y Amelia. «Es inapropiado, ¿no creen?», murmuraba a otros empleados de alto rango. La forma en que esa mujer usa a su hija para progresar. Un intento tan descarado de ganar poder. Pero sus ataques no funcionaban. La confianza de Harrison en Amelia solo se profundizaba. Él veía las maniobras de Beatriz por lo que eran actos mezquinos de celos. Lo decepcionaba. Había esperado que su sobrina tuviera más carácter. Una tarde Amelia paseaba por los magníficos jardines de rosas de la finca, un lugar al que iba para despejarse después de reuniones difíciles. Encontró a Samuel, el jefe jardinero, podando con cuidado un rosal blanco. Samuel era un hombre de casi 70 años,
con un rostro tan curtido y amable como los viejos robles que salpicaban la propiedad. Había trabajado en la finca Caldwell durante 50 años desde que era un joven. «Escuché que hoy te defendiste bien contra los tiburones, pajarito», dijo Samuel, sin apartar la vista de su labor, su voz un murmullo grave y suave. El personal tenía sus propias maneras de enterarse de todo lo que ocurría en la casa principal. Amelia suspiró sentándose en un banco de piedra. La señorita Beatrice intentó hacerme quedar en ridículo otra vez. Usó una palabra cinética. No la conocía. ¿Y qué hizo el señor Caldwell? La buscó en su tableta y me mostró la definición. Luego miró a la señorita Beatrice y solo negó con la cabeza. Samuel soltó una risita mientras cortaba una flor marchita. Ese hombre ve más de lo que la gente le da crédito incluso sin oídos. Finalmente se volvió para mirarla, sus ojos chispeando. «Sabes, me recuerdas a tu abuelo». Las orejas de Amelia se aguzaron. ¿Lo conoció? Lo conocí. Thomas Grant me salvó la vida, dijo Samuel, y su sonrisa se desvaneció en una expresión de profundo respeto. Éramos apenas unos chicos apenas mayores que tú ahora cuando mentimos sobre nuestra edad para alistarnos. Guerra distinta, mismo lodo. Hubo un tiroteo. Yo estaba atrapado, muerto de miedo. Él ya era sargento entonces, incluso a su edad. Se arrastró por 50 metros de infierno helado para sacarme. Nunca dijo una palabra al respecto después. Simplemente lo hizo porque era lo correcto. Hizo una pausa mirando a Amelia con nueva intensidad. Esa es la sangre que llevas en ti, niña. Esa es sangre Grant. Nunca dejes que nadie, sin importar lo rico o poderoso que sea, te haga sentir pequeña. Tu abuelo era un gigante entre los hombres, y el legado de un gigante es una carga pesada de llevar, pero te hace mantenerte más erguida. Las palabras de Samuel envolvieron a Amelia como un cálido manto. Le estaba dando más que una lección de historia. Le estaba dando una armadura. La estaba conectando con la figura heroica del retrato, haciéndolo real. Mientras caminaba de regreso a la casa principal, sintió un nuevo sentido de determinación. Ya no era solo Amelia Grant, la hija de la ama de llaves. Era Amelia Grant, la nieta del sargento mayor Thomas Grant. Y no se dejaría intimidar. Su nuevo valor fue puesto a prueba antes de lo que esperaba. Harrison había convocado una reunión repentina y de alto riesgo. Un depredador corporativo, un buitre despiadado llamado Alistair Finch, había estado comprando en silencio acciones de Caldwell Industries, preparándose para una adquisición hostil. La reunión era con la junta directiva para convencerlos de que se mantuvieran del lado de Harrison y lucharan. Amelia se colocó junto a Harrison en la cabecera de una enorme mesa de juntas pulida. El aire estaba cargado de tensión y del aroma de un perfume caro. Beatrice se sentó frente a ellos, su rostro una máscara cuidadosamente compuesta, pero Amelia pudo ver el destello triunfante en sus ojos. Cuando Harrison comenzó a asignar exponiendo su estrategia, Beatrice lo interrumpió. «Tío, quizás sería mejor que yo expusiera sus puntos», dijo con suavidad. «Este es un asunto financiero complejo. No podemos permitirnos malentendidos infantiles». Antes de que Harrison pudiera responder, uno de los miembros de la junta, un hombre leal a Beatrice, intervino. «Tiene razón, Harrison. Esta es la lucha de nuestras vidas. Necesitamos a un profesional, no a tu mascota». El insulto quedó suspendido en el aire. Amelia sintió que su rostro se encendía, el familiar ardor de la vergüenza subiendo a su pecho. Quiso encogerse, volverse invisible otra vez, pero entonces recordó las palabras de Samuel, el legado de un gigante. Miró a Harrison, que la observaba con una expresión mezcla de ira y preocupación. Estaba esperando ver qué haría ella. Amelia respiró hondo. Se irguió un poco más. Sostuvo la mirada condescendiente del miembro de la junta, y luego comenzó a asignar no para Harrison, sino para sí misma. Sus manos se movieron con una ferocidad y precisión que dejó a la sala en silencio absoluto. La señora Gable la había estado instruyendo no solo en materias escolares, sino también en oratoria y retórica. Amelia había estado estudiando los discursos de grandes líderes. Ahora utilizó ese conocimiento.
Sus manos hablaron de lealtad del legado, de la diferencia entre construir algo que perdure y simplemente derribarlo por ganancias rápidas. Su interpretación ya no era solo un servicio. Era una actuación, una apasionada defensa del hombre, a quien había llegado a respetar profundamente. Cuando terminó la sala, quedó en silencio. No solo había defendido la posición de Harrison, también había defendido la suya propia. Había demostrado sin pronunciar una sola palabra que no era una mascota, era una guerrera. Harrison la observó una lenta y orgullosa sonrisa, extendiéndose en su rostro. Había visto a una niña asustada florecer en una fuerza con la que había que contar. Giró su mirada hacia Beatriz, y por primera vez le permitió ver toda la fría profundidad de su decepción. En ese momento, Beatriz se supo que había jugado mal sus cartas. Había intentado extinguir una pequeña vela y en cambio había encendido un incendio. La marea en la sala de juntas había cambiado. Los miembros, conmovidos por la pasión cruda e innegable de la presentación, comenzaron a expresar su apoyo a Harrison. La batalla estaba lejos de terminar, pero se había trazado una línea crucial, y la había trazado las manos firmes y valientes de una niña de 12 años. Pero al concluir la reunión y asentarse un sentido de frágil victoria, Amelia no pudo sacudirse una sensación de inquietud. Había ganado esta escaramuza, pero sabía que Beatriz no era una mujer que aceptara la derrota. La guerra por Caldwell Industries y por su propio lugar en ella apenas comenzaba, y tenía una aterradora certeza de que el próximo ataque de Beatriz no sería en la sala de juntas, sino en un terreno mucho más personal y peligroso. Las secuelas de la reunión de la junta fueron un periodo de calma engañosa. Beatriz se replegó convirtiéndose en un modelo de eficiencia fría. Fue cortés con Amelia, incluso le ofreció una sonrisa delgada y quebradiza en los pasillos. Pero Amelia sintió el frío de esa sonrisa. Era la quietud helada del aire, antes de una tormenta violenta. Harrison, animado por la renovada confianza de la junta, se lanzó de lleno a la lucha contra Alistair Finch. Él y Amelia eran inseparables, trabajando hasta altas horas de la noche en su estudio, trazando estrategias y planes. Durante esas largas horas, su vínculo se profundizó más allá del de un jefe y su intérprete. Él se convirtió en un mentor, y ella, en muchos sentidos, en su ancla al mundo. Descubrió que la mente aguda e intuitiva de Amelia no se limitaba a comprender las emociones. Empezó a explicarle las complejidades del negocio: cadenas de suministro, capitalización bursátil, compras apalancadas. Al principio lo hacía para darle contexto a las traducciones, pero pronto se dio cuenta de que ella absorbía todo, con una rapidez asombrosa. Formulaba preguntas tan perspicaces que lo hacían detenerse y reconsiderar sus propios supuestos. ¿Por qué estamos tratando de proteger tanto la fábrica de Akran?, preguntó una noche señalando un documento. Los números dicen que es nuestro activo menos rentable. Harrison signó: lo es. Pero fue la primera fábrica que mi padre compró. Emplea a 300 personas en un pueblo sin otros trabajos. A veces el legado vale más que la ganancia. Amelia asintió con expresión seria. El abuelo Thomas solía decir algo así. Decía que un buen líder protege a sus soldados, no solo la misión. La mención de su abuelo despertó el interés de Harrison. Cuéntame más sobre él, signó. Sargento Mayor Thomas Grant. Entonces, Amelia le relató las historias que Samuel y su madre le habían transmitido, relatos de su valentía, su humildad, su inquebrantable brújula moral. Harrison escuchó con atención. El nombre le resultaba vagamente familiar, como una melodía medio recordada, pero no pudo ubicarlo. Mientras tanto, Beatriz no estaba inactiva. Su nueva estrategia era mucho más insidiosa que los insultos públicos. Sabía que no podía desacreditar la habilidad de Amelia, así que decidió atacar su carácter. Comenzó una campaña de susurros, sembrando semillas de duda entre los miembros de la junta y los espías corporativos de Finch, que tenían oídos en todas partes. La narrativa que tejía era sutil pero venenosa. La pobre e inocente hija de la empleada no era tan inocente. Estaba manipulando al viejo y vulnerable director ejecutivo, aislándolo de su familia
y de sus asesores de confianza. Le llenaba la cabeza de tonterías sentimentales sobre fábricas poco rentables y un legado que debilitaba a la empresa desde dentro. ¿Quién sabía qué pretendía realmente su madre, la nueva administradora de la finca? Eran estafadoras que se aprovechaban de un hombre en un momento de crisis. Los rumores comenzaron a tener efecto. El equipo de Alistair Finch aprovechó la narrativa usándola en su campaña pública para presentar a Harrison como un líder inestable que estaba siendo controlado por una niña. Las acciones de la empresa comenzaron a caer. La presión aumentó. La batalla final tendría lugar en la reunión anual de accionistas que se celebraría en el gran salón de un hotel en la ciudad de Nueva York. Finch estaría allí para presentar su caso de adquisición directamente a los accionistas. Harrison tendría una última oportunidad de convencerlos de que lo apoyaran. Era todo o nada. La noche antes de partir hacia Nueva York, Helen entró en la habitación de Amelia. Su rostro estaba pálido de preocupación. Amy, uno de los empleados de cocina, me contó algo. Comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Escuchó a la señorita Beatrice al teléfono. Hablaba con alguien del equipo de Finch. Les entregó algo. Algún tipo de documento de los archivos privados del señor Caldwell. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué documento? No lo sé. Pero Amy, esto ya no es solo celos. Esto es traición. Es peligroso. Tal vez deberíamos apartarnos. Podemos irnos de aquí. Éramos felices antes de todo esto. Amelia miró el rostro aterrorizado de su madre, y luego el retrato de su abuelo en la mesita de noche. ¿Qué haría él? Nunca huiría de una pelea, especialmente cuando alguien contaba con él. No, mamá, dijo Amelia con voz firme. No podemos huir. Si lo hacemos, el señor Finch ganará. Cerrará la fábrica de Akron. Toda esa gente perderá su trabajo. El señor Caldwell perderá la empresa de su padre. Tenemos que ver esto hasta el final. Tenemos que luchar. Helen vio la feroz determinación en los ojos de su hija, la misma mirada que había visto en la fotografía de su propio padre. Sabía que no había argumento posible. Solo podía rezar. Al día siguiente, en el cavernoso y abarrotado salón de baile de Nueva York, la atmósfera era eléctrica y hostil. Alistair Finch, un hombre con la apariencia elegante y depredadora de un tiburón, acababa de terminar su presentación. Había sido brillante usando la información filtrada por Beatrice para pintar un cuadro de una empresa en declive dirigida por un anciano sentimental y desconectado de la realidad. Los accionistas murmuraban asintiendo. El sentimiento en la sala se inclinaba decididamente en contra de Harrison. Luego llegó el turno de Harrison. Caminó hasta el podio, Amelia a su lado. Una enorme pantalla detrás de ellos mostraría una transmisión en vivo de las manos de Amelia, para que todo el público las viera. Al acercarse al escenario, Beatrice los interceptó con una mirada de fingida preocupación. «Tío, ¿está seguro de esto?», susurró. «Déjeme hablar por usted. No deje que esta niña arruine todo». Harrison ni siquiera la miró. Simplemente pasó de largo, sus ojos fijos en la multitud. Se paró en el podio una figura solitaria y silenciosa. Amelia tomó su lugar a su lado. Podía sentir miles de ojos sobre ella, percibir su escepticismo, su lástima. Sus manos comenzaron a temblar. Esto no era la sala de juntas, era una arena. Harrison colocó una mano tranquilizadora en su hombro. La miró y le dio una pequeña, casi imperceptible inclinación de cabeza. «Lo haremos juntos», comenzó a asignar. Su discurso no trataba de cifras ni proyecciones. Era sobre personas. Habló de los hombres y mujeres de Akron, del orgullo que sentían por su trabajo. Habló de la visión de su padre de construir una empresa que fuera una comunidad, no solo una línea en un índice bursátil. Amelia, alimentándose de su fortaleza, encontró su ritmo. Sus manos dejaron de temblar. Bailaron en el aire, traduciendo no solo sus palabras, sino la profunda e inquebrantable convicción detrás de ellas. Vertió toda su pasión, su historia y su corazón en cada movimiento. Pero entonces llegó la trampa de Finch. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un accionista claramente colocado por Finch se puso de pie. «Señor Caldwell»,
dijo el hombre con una voz impregnada de falsa simpatía. Todos admiramos su sentimiento, pero el señor Finch ha presentado evidencia de que usted autorizó recientemente un fondo discrecional de $500,000 para la familia Grant. Esto parece menos un gesto sentimental, y más que está siendo comprado por su propio personal. ¿Puede explicar esto? La acusación cayó en la sala como una bomba, un soborno malversación. El público jadeó. Helen, mirando desde un costado, se sintió desfallecer. Beatriz sonrió. Este era el documento que había filtrado. Un fideicomiso perfectamente legal que Harrison había establecido para la futura educación de Amelia, distorsionado para que pareciera algo siniestro. Amelia se paralizó. Su mente quedó en blanco. ¿Cómo podía traducir eso? Era un ataque contra ella, contra su madre. Harrison la miró luego a la multitud, su rostro endureciéndose al comprender la trampa. No podía defenderse. No podía explicar que el fondo era un gesto de gratitud, una inversión en el brillante futuro de una niña. Cualquier defensa sonaría a excusa interesada. Estaban atrapados. La sala era un mar de rostros suspicaces. Finch se recostó en su silla con una sonrisa victoriosa en los labios. Este era el golpe mortal. Amelia miró a la multitud hostil, y su mirada se posó en su madre, cuyo rostro era una máscara de desesperación. Luego pensó en su abuelo. Un buen líder protege a sus soldados. En ese momento supo lo que debía hacer. Dio un paso adelante frente a Harrison. Ya no era su intérprete, era su defensora. Miró directamente a la cámara que proyectaba su imagen en la gigantesca pantalla y comenzó a signar por sí misma. Mi nombre es Amelia Grant. Decían sus manos los movimientos firmes y claros. Un intérprete de emergencia en la cabina de control contratado para tal contingencia comenzó a dar voz a sus palabras, su voz llenando el salón de baile. El hombre al que ustedes acusan es un hombre de honor. El dinero del que hablan es un fondo universitario que él creó para mí. Lo hizo porque cree en mi futuro. No me lo dio para comprar mi lealtad. Tiene mi lealtad porque es un buen hombre. Lucha por su gente. Y eso es más de lo que se puede decir de un hombre como el señor Finch, que solo lucha por su propia cartera. Luego se volvió hacia Alistair Finch. Usted habla de fuerza. Mi abuelo, el sargento mayor Thomas Grant, fue un héroe de guerra. Me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en destruir cosas, sino en tener el valor de construir y la integridad de proteger lo que has construido. El señor Caldwell es un constructor. Usted, señor, no es más que un matón. Su breve discurso tan simple, tan directo, tan lleno de una claridad moral inquebrantable, atravesó la atmósfera cínica de la sala. Replanteó todo el debate. Ya no se trataba de precios de acciones. Se trataba de carácter, de lo correcto y lo incorrecto. Un silencio se apoderó del salón de baile. Nadie sabía qué hacer. Una niña de 12 años acababa de enfrentarse a un depredador corporativo, y con nada más que la verdad, había dejado al descubierto sus motivos. De repente, desde el fondo de la sala, una sola persona comenzó a aplaudir. Luego otra y otra. En segundos todo el salón, excepto Finch y sus secuaces, estalló en una estruendosa ovación de pie. No era solo por Harrison, era por Amelia. Beatriz se la observó con el rostro lívido. Su plan perfecto y cruel no solo había fracasado, había resultado contraproducente de la manera más espectacular imaginable. Había intentado presentar a Amelia como una villana, y en cambio la reveló como una heroína. Harrison Caldwell se situó detrás de Amelia, los ojos brillando con lágrimas. Puso sus manos sobre los hombros de la niña, un gesto silencioso y poderoso de orgullo y gratitud. Había venido a salvar su empresa. No se había dado cuenta de que él mismo sería salvado a su vez por el corazón feroz y leal de una pequeña. En el asombroso silencio que siguió a los aplausos, un anciano en la primera fila se puso lentamente de pie. Era un accionista de larga data, un hombre que había conocido al padre de Harrison. Miró fijamente a Amelia con los ojos abiertos de incredulidad. Grant exclamó, su voz áspera por la edad y la emoción.
Dijo que su abuelo era el sargento mayor Thomas Grant, el Thomas Grant Harrison. Miró al hombre confundido. Le ciñó a Amelia. ¿Qué está diciendo? Antes de que Amelia pudiera responder, el anciano habló de nuevo, su voz temblorosa. Harrison, tu padre me contó historias. Dijo que todo su pelotón habría muerto en el invierno del 44, si no hubiera sido por un joven sargento llamado Thomas Grant. Dijo que ese hombre le salvó la vida. Dijo que le debía todo lo que era y todo lo que llegaría a construir a ese valiente soldado. La revelación flotó en el aire, un sorprendente e imposible giro del destino. Harrison miró a Amelia, las piezas encajando a una velocidad vertiginosa. El nombre familiar. Las historias de valentía, la vida de su padre. Su propia existencia, la misma empresa por la que estaba luchando. Todo era una deuda con el abuelo de la niña que estaba a su lado. La bondad, comprendió, no solo cierra un círculo. Resuena a través de las generaciones. El valor de un joven sargento en un bosque helado décadas atrás acababa de salvar su legado una vez más en un salón de baile de Nueva York, a través de las manos de su nieta. La lucha había terminado. Habían ganado. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. La votación de los accionistas fue una victoria aplastante a favor de Harrison. Alistair Finch abandonó el salón furioso y humillado. Beatriz, expuesta como traidora, fue despedida antes de salir del edificio. Su carrera corporativa quedó en ruinas. Pero para Harrison la victoria empresarial era secundaria. Su mente estaba absorbida por la sorprendente revelación sobre el abuelo de Amelia. Esa noche, de regreso en su ático de Nueva York, no durmió. Pasó horas al teléfono con el viejo accionista y revisando archivos digitales. Lo encontró justo antes del amanecer, una fotografía granulada en blanco y negro de un pelotón del ejército estadounidense, en un bosque nevado. En el centro estaba un joven oficial cansado, su padre. Y junto a él, con una mano protectora sobre su hombro y una mirada tan firme y seria como la de su nieta, estaba el sargento mayor Thomas Grant. Al día siguiente, cuando regresaron a la finca, Harrison no fue a su despacho. Caminó directamente a la pequeña cabaña donde vivían Helen y Amelia. Las encontró en la sala de estar empacando en silencio. Helen se puso de pie, el rostro marcado por la disculpa y la resignación. «Señor Caldwell», dijo suavemente, «creo que es mejor que nos vayamos. Le hemos causado demasiados problemas. No pertenecemos a este mundo». Harrison negó con la cabeza. Miró a Amelia y luego a Helen, y comenzó a asignar sus movimientos cargados de una nueva y profunda emoción. Amelia tradujo con la voz entrecortada por las lágrimas. Dice, «Ustedes pertenecen aquí más que nadie». Dice que su padre Charles Caldwell le debía la vida a su padre el sargento Grant. Dice que todo lo que tiene esta casa, la empresa, todo existe gracias a él. Dice que no es una deuda que pueda pagar, pero quiere intentarlo. Luego se volvió hacia Amelia. «¿Quiere saber qué quiero yo? ¿Cuál es mi mayor sueño?» Amelia miró a su madre y luego al retrato de su abuelo. Pensó en su hermano Noah y en sus mapas de las estrellas. Volvió a mirar a Harrison y sus manos se movieron con una tranquila certeza. «Mi hermano quiere ser astrónomo», signó, «pero las escuelas que pueden enseñarle son muy caras. Y yo quiero asegurarme de que nadie se sienta tan solo como usted se sintió, señor. Quiero ayudar a que las personas se conecten». Una hora más tarde, los abogados de Harrison redactaban dos nuevas iniciativas. La primera era la beca Thomas Grant para familias heroicas, un programa totalmente financiado para proporcionar educación a los descendientes de veteranos condecorados. Su primer beneficiario sería Noah Grant, quien asistiría a la principal academia científica del país, con un programa especializado para personas sordas. La segunda era la iniciativa de Conexión Caldwell, un nuevo brazo benéfico de su empresa, con una dotación de $50 millones. Su misión sería financiar y desarrollar tecnologías y programas de comunicación para personas sordas e hipoacúsicas en todo el país. Su futura directora, tras graduarse en la universidad de su elección, sería la señorita Amelia Grant. Un mes después, la vida en la finca Caldwell se había transformado.
El silencio opresivo se había ido reemplazado por un nuevo tipo de quietud, una de paz y propósito. Helen, ahora una administradora de la finca respetada y segura de sí misma, supervisaba la propiedad con tranquila dignidad. Tutores y terapeutas iban y venían no solo para Amelia, sino también para Harrison, quien ahora aprendía con entusiasmo a dominar el lenguaje de señas. El cambio favorito de Amelia eran las videollamadas semanales con su hermano. Ella y Harrison se sentaban juntos en el estudio, y Noah aparecía en una gran pantalla, su rostro iluminado de alegría, mientras signaba sobre sus nuevas clases sobre el aprendizaje de la física de los agujeros negros y galaxias distantes. Ya no estaba atrapado en un mundo demasiado ocupado para escuchar. Su mundo ahora era tan infinito como el universo que estudiaba. Una tarde, Amelia encontró a Harrison en el jardín de pie, ante los rosales blancos que Samuel cuidaba con tanto esmero. Estaba equivocado acerca de la fuerza, signó Harrison, sus movimientos cada vez más fluidos con el paso de los días. Pensé que se trataba de ser la voz más fuerte en la sala de poder y control. Miró a Amelia, sus ojos tormentosos, ahora claros y serenos. Tú y tu abuelo me enseñaron la verdad. La verdadera fuerza consiste en escuchar, en proteger a los demás. Es el valor de ser amable en un mundo que no lo es. Amelia sonrió una sonrisa genuina y cálida que le llegó hasta los ojos. Mi madre dice que la bondad siempre cierra el círculo. Harrison asintió mirando las estrellas vespertinas que empezaban a aparecer en el cielo. Así es, signó. A veces solo tarda 1 o 2 generaciones en completar el viaje. La niña que se suponía debía ser invisible no solo había encontrado su propia voz. Le había devuelto una a un hombre que la había perdido. Y juntos habían comenzado una nueva conversación, una que resonaría mucho más allá de las paredes de la gran finca, demostrando que las conexiones más profundas no se escuchan con los oídos, sino que se sienten con el corazón. La victoria en la sala de juntas fue un respiro temporal, una batalla ganada en una guerra mucho mayor. Esa noche, un pesado silencio volvió a asentarse sobre la finca, diferente del que imponía la condición de Harrison. Era la quietud de la anticipación, el tenso silencio antes de que una tormenta toque tierra. Harrison encontró a Amelia en la vasta biblioteca acurrucada en un sillón de cuero que parecía envolverla por completo. Un grueso libro sobre ética corporativa yacía abierto en su regazo, aunque no lo estaba leyendo. Miraba fijamente la fría y oscura chimenea, su pequeño rostro marcado por una preocupación que no correspondía a una niña de 12 años. Él se sentó en la silla opuesta, el cuero crujiendo suavemente. Esperó. Estaba aprendiendo que con Amelia la paciencia era un idioma en sí mismo. Finalmente ella levantó la vista, sus ojos azules reflejando la tenue luz. Comenzó a asignar sus movimientos lentos, vacilantes. Hoy en esa sala vi su rostro. La señorita Beatatriz. Ella no solo estaba enojada por haber perdido, estaba feliz. Feliz de que estuviéramos peleando. Es como si quisiera que usted fracase, incluso si eso significa que ella también fracase. La expresión de Harrison se ensombreció. Asintió sus propias manos formando las palabras con una pesada determinación. El odio es un veneno, Amelia. A veces la gente prefiere beberlo ellos mismos antes que ver a su enemigo sediento. Hizo una pausa, su mirada intensa. Hoy fuiste valiente, más valiente que cualquier ejecutivo que he visto en 30 años. Tienes el corazón de un león. El elogio la reconfortó, pero no borró el nudo frío de miedo en su estómago. Los leones todavía pueden caer en trampas, signó ella. Y ella está preparando una. Puedo sentirlo. Entonces estaremos atentos, respondió Harrison en señas, su resolución endureciéndose. La enfrentaremos juntos. Pero Amelia sabía que algunas trampas no estaban destinadas a los leones. Estaban destinadas a las personas que los leones amaban. A la tarde siguiente, buscando un respiro de la pesada atmósfera de la mansión, Amelia encontró a Samuel en el invernadero, un mundo húmedo y fragante de un verde vibrante. Él estaba cuidando una colección de orquídeas delicadas. Sus nudosos dedos eran sorprendentemente delicados. Los problemas siguen al poder como una sombra, pajarito, dijo Samuel, percibiendo su inquietud sin siquiera mirarla.
Y el señor Caldwell. Él proyecta una sombra muy larga. No es él quien me preocupa, confesó Amelia trazando el recorrido de una gota de agua en una ancha hoja. Es su sobrina. Ella va a hacer algo terrible. Samuel dejó la regadera y se volvió hacia ella sus ojos amables. Tu abuelo Thomas enfrentó una situación así una vez. No en una elegante sala de juntas, por cierto. En medio de una selva olvidada por Dios. Amelia se sentó en una caja volteada cautivada. Había un hombre en su unidad. Comenzó Samuel, su voz bajando de tono. Un cabo inteligente, capaz, pero consumido por los celos. Creía que él debía haber sido nombrado sargento en lugar de tu abuelo. Empezó de a poco. Un rumor aquí. Una orden de suministros mal colocada allá. Cosas menores para hacer que Tom pareciera incompetente. ¿Qué hizo el abuelo? Sabía quién era. Todos lo sabían, pero no hizo nada. Simplemente siguió haciendo su trabajo liderando a sus hombres, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Una vez me dijo, nunca le des a una serpiente la satisfacción de saber que la escuchas sisear. Solo observa por dónde pisas. Samuel tomó unas tijeras pequeñas cortando una hoja amarillenta, pero luego se puso serio. El cabo olvidó transmitir un mensaje sobre una patrulla enemiga. Era una mentira. Recibió el mensaje. Simplemente lo escondió. Eso casi mata a 2 hombres. Después de eso, Tom supo que no podía seguir mirando en silencio. ¿Lo castigó? Preguntó Amelia inclinándose hacia adelante. No dijo Samuel, y la única palabra pesaba con significado. El castigo era demasiado simple. Esa noche tu abuelo fue a la tienda del cabo. No gritó. No amenazó. Simplemente se sentó y comenzó a limpiar su rifle. Y le contó una historia sobre otro soldado en otra guerra que había traicionado a su unidad y lo que le había sucedido. Nunca mencionó el nombre del cabo. Solo contó la historia. Cuando terminó se levantó y se fue. ¿Qué pasó? A la mañana siguiente el cabo solicitó un traslado al puesto más peligroso que tenían. Pasó el resto de su servicio demostrando que era un soldado leal. Tom sabía que la vergüenza cuando viene de dentro es una fuerza más poderosa que cualquier castigo externo. No destruyó al hombre. Le dio la oportunidad de salvarse a sí mismo. Samuel miró a Amelia su mirada penetrante. Beatrice Caldwell no es ese cabo. Ella no tiene honor al cual apelar, pero la lección es la misma. Una serpiente siempre mostrará sus colmillos tarde o temprano. Tu trabajo es estar lista cuando ataque y no dejar que su veneno te envenene. Amelia salió del invernadero sintiéndose a la vez más sabia y más asustada. La historia de Samuel le dio un marco para entender la traición de Beatrice, pero también confirmó su inevitabilidad. Beatrice no intentaba salvarse a sí misma. Estaba tratando de destruir a Harrison, y no se detendría hasta lograrlo. Mientras tanto, Beatrice movía sus piezas. Su campaña de susurros había ablandado el terreno, y ahora era momento de plantar las semillas de una verdadera destrucción. Organizó una reunión en un restaurante discreto y elegante, lejos de la finca Caldwell. El hombre que la recibió fue Philip Shaw, el despiadado jefe de estrategia de Alistair Finch. «Qué gusto que haya podido venir, Beatrice», dijo Shaw con una sonrisa llena de dientes. Alistair se alegró mucho de saber que estaba dispuesta a cooperar. «Dejemos las cortesías, Philip», respondió Beatrice con voz fría. «Tengo lo que necesita para inclinar la balanza en la reunión de accionistas, pero tiene un precio». «Por supuesto», dijo Shaw, inclinándose hacia adelante con avidez. «Cuando Alistair tome el control, el puesto de CEO será mío. No negociable». La sonrisa de Shaw se ensanchó. «Considere lo hecho». «Ahora, ¿qué tiene para nosotros, Beatrice?» Deslizó una carpeta delgada a través de la mesa. «Esta es una copia de un fideicomiso privado que mi tío creó. Un fondo de $500,000 para la hija de la sirvienta. Está planteado como un fideicomiso educativo, pero usted y yo sabemos cómo se ve. Parece un soborno. Parece que está siendo manipulado. Su juicio nublado. Es el arma perfecta para pintarlo como incapaz de liderar». Shaw abrió la carpeta, sus ojos repasando el documento. Un silbido bajo se escapó de sus labios.
Esto es oro Beatrice, oro puro. Con los rumores que ya ha estado difundiendo, esto será el clavo en su ataúd. Asegúrese de que sea un ataúd. Philip, dijo Beatrice con un brillo venenoso en los ojos, no una simple reprimenda. Lo quiero arruinado. El veneno comenzó a propagarse más rápido de lo que podían imaginar. 2 semanas antes de la reunión en Nueva York, Harrison recibió una llamada de su amigo más antiguo y banquero, un hombre llamado George Thornhill. George insistió en una reunión en persona. Llegó a la finca con gesto sombrío. Se reunieron en el estudio con Amelia presente para traducir. Harrison, estoy escuchando cosas, dijo George sin preámbulos. Cosas feas, que ya no estás tomando decisiones racionales, que te has aislado y estás siendo indebidamente influenciado por la niña. Miró incómodo a Amelia. El rostro de Harrison era de piedra. Hizo señas a Amelia Dyle, que debería saber que no se debe escuchar chismes. Esto es más que chismes, Harrison, insistió George alzando la voz. He visto un fondo que creaste. $500,000. En este clima con Finch al acecho es indefendible. Parece que te están chantajeando o que has perdido la cabeza. La junta está asustada. Los bancos están nerviosos. Estás perdiendo credibilidad a chorros. Las manos de Harrison se movieron con rapidez, afiladas por la ira y la traición. Ese fondo es una inversión en una mente brillante. Es un acto de gratitud hacia la única persona que me ha mostrado más lealtad e integridad que mi propia familia. Díselo, indicó. Amelia tradujo sus palabras con voz firme a pesar de la ofensa de George. George negó con la cabeza, su expresión dolida. Te creo, Harrison, pero lo que importa es la historia. Y ahora mismo Alistair Finch está contando una mejor historia. Tienes que deshacerte de la niña públicamente. Distánciate de ella y de su familia. Es la única forma de demostrar que sigues teniendo el control. La sala quedó en silencio. Amelia sintió el peso de las palabras de George, la fría y pragmática lógica del mundo de los negocios. Ella era una carga. Para salvarse, Harrison debía sacrificarla. Ella lo miró, el corazón dolido, lista para aceptar su decisión. Lo entendería. Se haría a un lado si eso significaba que él podía salvar su empresa, su legado. Harrison sostuvo su mirada durante un largo momento. Vio el miedo en sus ojos, pero también la fuerza resuelta. Vio a una niña dispuesta a sacrificarse por él. Pensó en su padre y en el hombre que lo había salvado. ¿Qué habría hecho Thomas Grant? Habría protegido a sus soldados. Lentamente, deliberadamente, Harrison volvió la mirada hacia su amigo más antiguo. Levantó las manos e hizo 3 señas. La voz de Amelia fue un susurro suave al traducir: «Dice, vete, George». El rechazo a su amigo al camino fácil fue una declaración de guerra. Harrison había tomado su decisión. Ya no luchaba solo por su empresa. Luchaba por ella. Luchaba por el principio de que la lealtad y el honor valen más que las cotizaciones bursátiles y la opinión pública. Solo unos días después, como si quisieran poner a prueba su determinación, estalló una crisis en la fábrica de Akron. Una pieza crítica de maquinaria, la prensa principal de toda la línea de ensamblaje, sufrió una falla catastrófica. La planta se detuvo. El costo de la inactividad estaba desangrando a la empresa cientos de miles de dólares al día. El gerente de la fábrica, un veterano curtido llamado McAfee, estaba en pánico. No lograba obtener una evaluación clara del daño. Harrison, incapaz de volar hasta allí para evaluar la situación por sí mismo, se sentía cada vez más frustrado con la información confusa y de segunda mano que recibía por correo electrónico. «Conecta a McAfee en una videollamada», indicó a Amelia. Ahora, pocos minutos después, el rostro preocupado del gerente apareció en la gran pantalla del estudio. Gritaba por su teléfono por encima del estruendo de la planta. «Señor Caldwell, esto es un desastre. Los ingenieros alemanes dicen que todo el sistema hidráulico está arruinado. Dicen que se necesita un reemplazo completo, mínimo 6 semanas. La noticia era devastadora. 6 semanas los arruinarían dándole a Finch
El argumento perfecto de que las operaciones de la compañía estaban fallando. Harrison comenzó a asignar frenéticamente pidiendo detalles, pero el gerente no podía entender. Amelia intervino. Señor McAfee, dijo con calma, su voz cortando su pánico. Déjeme ayudar. Muéstrenos la máquina. El gerente giró la cámara de su teléfono hacia la enorme prensa silenciosa. Amelia observó la pantalla con atención. Harrison hizo una serie de preguntas muy técnicas sobre válvulas de presión y dinámica de fluidos, términos que Amelia había aprendido durante sus sesiones nocturnas. Ella los tradujo a la perfección. Pero estaba mirando más que la máquina. Observaba el rostro de McAfee. Vio el sudor en su frente, pero también notó cómo sus ojos saltaban constantemente hacia una mecánica joven que estaba al fondo tratando de llamar su atención y señalando un componente secundario más pequeño. McAfee, en su pánico, la ignoraba. Señor, signó Amelia a Harrison, interrumpiendo su flujo de preguntas. Pídale que escuche a la mujer de los overoles azules. Ella sabe algo. Harrison confió en su intuición sin dudar. McAfee, deje que su mecánica hable, instruyó a través de Amelia. A regañadientes, McAfee le entregó el teléfono a la joven. Su nombre era Sara. Habló con claridad y concisión, las manos manchadas de grasa. Señor, con todo respeto al equipo alemán, están equivocados. No es el sistema hidráulico principal. Es una sola válvula servo que ha fallado. Es una pieza de $5, pero se ha atascado y está bloqueando todo el circuito de fluido. Si podemos hacer un bypass, podemos volver a operar al 80% de capacidad en 3 horas y una pieza de reemplazo puede llegar por la mañana. Una ola de alivio recorrió el rostro de Harrison. Señaló un nuevo conjunto de instrucciones autorizando a Sara a proceder de inmediato. Amelia asignó cuando terminó la llamada. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Harrison con señas. No lo supe, respondió ella también en señas, pero vi que ella no estaba entrando en pánico. Todos los demás gritaban. Ella estaba pensando. Se veía como mi mamá cuando intenta quitar una mancha de una alfombra invaluable. Estaba resolviendo el problema no solo mirándolo. Harrison la observó con una sensación de asombro. Su talento no era solo el lenguaje, era la percepción. Veía lo que los demás pasaban por alto. Ese día ella no solo le había ahorrado millones de dólares, había salvado la fábrica de Akran y había fortalecido su determinación. Que vinieran con sus rumores y mentiras. Él sabía con quién contaba, con la niña tranquila y observadora, que veía la verdad en medio de la tormenta. El viaje a Nueva York ya no era solo una defensa, era un contraataque. El trayecto fue tenso. Dentro del jet privado, Harrison Caldwell, vestido con un traje color carbón que era su armadura corporativa, miraba la inmensa ciudad bajo él. Era un general preparándose para la batalla más importante de su vida. Enfrente a Amelia, con un elegante traje azul marino, repasaba datos financieros para calmar sus nervios. No eran los números los que la asustaban, sino los rostros que sabía que vería, rostros llenos de duda y avaricia. Al percibir su temor, Harrison extendió la mano y le dio un pequeño y cansado apretón, luego le hizo señas. Pase lo que pase hoy. Amelia, recuerda esto, ya has ganado. Le recordaste a un hombre viejo lo que realmente importa. El resto es solo ruido. Esas palabras pensadas para consolarla transformaron su miedo en determinación. No lo defraudaría. El salón de baile del Grand Hyatt era un coliseo. Cientos de accionistas y periodistas llenaban los asientos, su murmullo colectivo, un zumbido ansioso. Alistair Finch recorría el lugar como un maestro de ceremonias vendiendo un futuro de eficiencia despiadada. Beatriz estaba a su lado, un fantasma en un traje de poder, ofreciendo a los aliados de su tío sonrisas tristes y llenas de veneno, una actuación magistral y ponzoñosa. Cuando Harrison y Amelia entraron, cayó un silencio. Parecían pequeños aislados reliquias del pasado a punto de ser devoradas. Finch subió primero al escenario, su presentación, una obra maestra de guerra corporativa. Usó gráficos llamativos para presentar cada reciente dificultad como un fracaso de liderazgo. Pintó el casi desastre de la fábrica de Akran
No como un problema resuelto, sino como una señal de una empresa en decadencia. Luego, lanzó el golpe mortal. Pero el signo más preocupante, declaró Finch, su voz cargada de falsa preocupación, no está en las hojas de balance. Está en el carácter del hombre mismo. En la gigantesca pantalla detrás de él, apareció una copia del documento del fideicomiso El Fondo de $500,000 para Amelia. Este documento muestra un pago de $500,000 del señor Caldwell a la familia de su personal doméstico. Proclamó Finch, una familia cuya joven hija es ahora su único medio de comunicación. ¿Es esto liderazgo o es un hombre tan vulnerable que se ha convertido en marioneta de quienes tienen un interés financiero en controlarlo? La indignación recorrió al público. La acusación tan pública y personal fue devastadora. Era la confirmación de cada susurro que Beatrice había sembrado con tanto cuidado. Harrison Caldwell estaba comprometido. La caminata hacia el podio pareció de una milla. La atmósfera ya no era escéptica, era hostil. Esto era un juicio y el veredicto parecía decidido. Las manos de Amelia temblaban tanto que tuvo que apretarlas en puños. Miró los rostros hostiles y vio a Beatrice en la primera fila con una expresión de triunfo puro y malévolo. En ese momento el miedo de Amelia se consumió en una ira fría y feroz. Harrison se situó en el podio y comenzó a signar. Su discurso no trataba de números. Era una defensa tranquila y digna de su vida de trabajo, de los principios de su padre, de las comunidades que dependían de su empresa. Las manos de Amelia, ahora firmes, se movieron con gracia fluida canalizando su pasión, su tristeza y su fuerza inquebrantable. Pero la multitud no se conmovió. El veneno se había hundido demasiado. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un accionista colocado por Finch lanzó la última pregunta ensayada sobre el fondo fiduciario. Parece menos un gesto sentimental y más que la están comprando. ¿Puede explicar esto? La acusación quedó en el aire como un jaque mate. Harrison no podía defender ese acto de bondad sin parecer débil ni negarlo sin mentir. Estaban atrapados. Alistair Finch se recostó en su asiento con una sonrisa victoriosa. Amelia miró a su madre entre bastidores, su rostro una máscara de desesperación. Pensó en su abuelo. Un buen líder protege a sus soldados, y ella sabía que era la última soldado de Harrison. Dio un paso al frente al podio frente a Harrison. Ya no era su traductora, era su defensora. Miró directamente a la cámara principal y comenzó a signar por sí misma. «Mi nombre es Amelia Grant», decían sus manos mientras la voz del intérprete de emergencia llenaba de repente la sala. El hombre al que acusan es un hombre de honor. El dinero del que hablan es un fondo universitario que él creó porque cree en mi futuro. No me lo dio para comprar mi lealtad. Se ganó mi lealtad siendo un hombre bueno y decente, en una sala llena de personas que solo se preocupan por el dinero. Amelia giró su mirada hacia Alistair Finch. «Usted habla de fuerza. Mi abuelo, el sargento mayor Thomas Grant, fue un héroe de guerra. Me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en destruir cosas, sino en tener el valor de construir y la integridad de proteger lo que has construido. El señor Caldwell es un constructor. Usted, señor, es solo un matón». Su discurso tan simple y lleno de una claridad moral inquebrantable rompió la atmósfera cínica de la sala. Un silencio profundo cayó interrumpido por un solo par de manos aplaudiendo. Era Samuel quien había insistido en acompañarlos. Luego se unió otra persona y otra más. En cuestión de segundos, el salón entero estalló en una estruendosa ovación de pie, una ola de sonido y aprobación. El rostro de Beatrice estaba ceniciento. Su plan perfecto había fracasado de la manera más espectacular, revelando a Amelia no como una villana, sino como una heroína. Harrison se puso detrás de la niña con los ojos brillando de lágrimas, sus manos descansando sobre los hombros de ella en un gesto de profundo orgullo y gratitud. En el silencio atónito que siguió un viejo miembro de la junta, Arthur Penhalagon, se levantó lentamente. Grant llamó con voz ronca de emoción. Dijo que su abuelo era el sargento mayor Thomas Grant de la 101 Aerotransportada. Se volvió hacia la audiencia, su voz temblando.
El padre de Harrison, Charles Caldwell, era un joven teniente en esa división. Su pelotón quedó aislado en el invierno del 44. Estaban sin municiones, sin esperanza. Charles estaba herido. La mirada de Arthur se clavó en Harrison. Un joven sargento llamado Thomas Grant se negó a dejarlo. Llevó a Charles en su espalda durante 2 millas a través de territorio enemigo. Le salvó la vida. Charles me dijo en su lecho de muerte que le debía todo. Esta empresa incluida a la valentía de ese único y valiente soldado. La revelación descendió sobre la sala. Harrison miró a Amelia las piezas encajando con una velocidad vertiginosa la vida de su padre. Su propia existencia, la misma compañía por la que estaba luchando. Todo era una deuda sagrada con el abuelo de la pequeña que estaba a su lado. La bondad comprendió. No solo da la vuelta completa, resuena a través de las generaciones. El valor de un joven sargento en un bosque helado décadas atrás acababa de salvar su legado una vez más a través de las manos firmes y elocuentes de su nieta. La lucha había terminado. Habían ganado. Y así terminamos esta historia por ahora. Siempre que comparto una de estas historias, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno o simplemente descansando. Deja un comentario. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, darle me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre buscamos mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus comentarios y sugerencias.